escolares, ayudas a mujeres embarazadas, a niños, ancianos. Esa política existe desde 1967, pero esa política que yo he denominado de emergencia es una política que tiene una relación muy directa. Yo, ojo, no quiero decir que sea una protección como derecho fundamental, son los avances que se hicieron desde la política pública, que no funciona, que no es idónea, que no debería ser así, hay muchos peros, pero creo que en este sentido deberíamos observarlo desde la consagración en política pública y la consagración en una ley, la consagración en un presupuesto. Cuando esto se da en 1967 hay políticas interesantes y hay una disminución. Además, otro conferencista mencionaba, nosotros comenzamos a tener una política de recepcionar en el gran boom de los alimentos en 1900 más o menos 66, los alimentos que nos entregaban de Estados Unidos y grandes potencias, y podíamos alimentarnos, pero nosotros entendimos que eso no podía hacer. Entonces la política cambia. Pues los puedo remitir allá, se pueden dar cuenta, la política cambia por completo. ¿Y cómo es la forma de cambiar la política? Comenzar a crear estas estructuras de emergencia y vía la estructura donde a lo que se quiere apuntar es a una política que permita la protección desde múltiples ángulos. Estos múltiples ángulos implican que la protección del derecho a la alimentación no es una protección solamente desde la estructura, desde qué se debe alimentar, cuáles son las políticas agrícolas. Y en esta diferenciación entre la emergencia y la estructura hace que ambos… Ok. Muchas gracias. Esto hace que ¿me escuchan bien? Sí, todos bien, ok. Hace que esta estructura se comiencen a pensar al interior de los derechos. Entonces uno dice, bueno, Colombia, ¿qué estaba haciendo en todo ese tiempo? Nosotros adoptamos el PIDES en 1960. Al que no sepa qué es el PIDES, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Se acuerdan que les hablé ahorita de la diferenciación? La diferenciación se hace en esos términos, pero comenzamos a plantear un cambio constitucional. No solamente cambiamos de carátula y llamar Estado Social de Derecho, sino que comenzamos a hacer un Estado constitucional, donde comienzan a tener importancia ciertos derechos, pero la lectura que se tiene de esos derechos actualmente, derechos sociales y derechos fundamentales, hace que la diferenciación no sea tan importante en este momento y hace que derechos como a la alimentación cobren una importancia gigante al interior de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. ¿Esto en qué se puede evidenciar? Pues yo les puedo hablar de políticas públicas. De hecho, la última política pública comienza a hablar de derecho fundamental. El PIDES en la observación 12 de 1999 habla de derecho fundamental. Hay muchos estados actualmente en el mundo que comienzan a hablar de derecho fundamental, pero ¿qué implica que sea derecho fundamental? Implica la efectiva protección del Estado. Si un juez, a través de una acción de tutela, busca la protección idónea de un derecho fundamental, lo que debe hacer inmediatamente en un transcurso de 10 días, 48 horas después de la sentencia, es la protección. Pero ni siquiera, mucha gente piensa que tener este tipo de reglamentación puede ser muy costoso para el Estado. Pero aquí lo que estamos hablando es un elemento mínimo de protección. El elemento mínimo de protección es la que tiene la mayoría de los derechos. Entonces, una cosa es el elemento cualificado, o sea, estar bien nutridos, tener unas escalas nutricionales, y otra cosa es cuando una persona está en estado de inanición absoluta, el Estado debe tener una acción diferente. Ahí voy a tomar entonces el tema de la jurisprudencia. El tema de la jurisprudencia es muy interesante porque uno se da cuenta que nuestros jueces pues tampoco han sido sordos a clamores de muchas ONGs y de muchas organizaciones civiles e internacionales frente a la protección idónea. Pues esto no es una investigación de 3 años. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen por muchísimos años es el que ha hecho que nosotros sigamos en esta lucha de la reglamentación. Hay sentencias tan interesantes donde la protección del derecho al mínimo, al derecho a la alimentación mínima se relacione, por ejemplo, con aspectos como el mínimo vital, dignidad humana, pero hay un problema. Y es que cuando tenemos este tipo de reglamentación estamos dándole la posibilidad al juez a que acepte o no un argumento fuerte de un argumento por conexidad. ¿Qué pasa cuando el argumento por conexidad no es suficientemente fuerte para que se proteja el derecho? Ahí entramos en un problema gigante. El derecho a la salud, que también es un derecho social, que tiene el mismo problema que he estado como exponiendo en el transcurso de esta charla. Este problema
reviste, es decir, es un derecho fundamental. No tengo que argumentar desde la conexidad. Entonces, cuando yo no tengo que argumentar desde la conexidad y comienzo a hablar del derecho fundamental como tal, desde la reglamentación, hace que esos derechos se tomen más en cuenta desde el actor principal, que es el que viene a definir si se protege o no un derecho. Entonces, ¿qué hacemos con el tema de los niños que mueren de hambre? ¿Qué hacemos con las personas que están en estados de vulneración, de ancianos que están en estados de hambre y que no tienen ningún acceso económico para poder saciarlos? Ni siquiera la forma de protección sería a través de darles comida. El procedimiento es muy diferente, el procedimiento es clínico. Entonces, lo que estamos pidiendo son un montón de cosas alrededor. Lo que uno se da cuenta con el derecho a la alimentación es que, si bien creo que lo que se está pretendiendo hacer actualmente en el Congreso de la República, de hablar una positivización del derecho fundamental, es tratar de dar un espaldarazo a la forma de análisis jurisprudencial, darle un espaldarazo a lo que se debe hacer por parte de los jueces y de los operadores jurídicos, y también de los profesores y de las personas que estamos tratando de luchar por ese derecho. Muchos de ustedes pensarán que esto es que también lo dicen mis estudiantes, es que el derecho a la alimentación es como un estado de amabilidad por parte del Estado. Vamos a entregar comida, no, que pobrecitos, no, es una obligación del Estado, pero hay que comenzar a ver desde qué punto está la obligación. Por eso yo sí quiero como darle una mención especial a lo que se ha hecho lo que se ha hecho desde las entidades territoriales. Pongo un ejemplo que es el más cercano, pues yo obviamente vengo de Antioquia, y es el caso Maná. Para nosotros Maná ha sido absolutamente revolucionario, y quiero sentar acá como un elemento importante frente a la creación del derecho. Los que están hablando de derecho fundamental hace mucho tiempo de ese derecho son lo que están haciendo en las administraciones locales. Las administraciones locales sí saben qué es eso. Póngale una constitución o no, ellos ya lo están haciendo. Pero ponerlo y escribirlo en una constitución como derecho fundamental es para que este país, que le encanta lo que está escrito en la constitución y que es muy positivista, encuentre un argumento precioso para hacer una protección idónea. Eso es lo que yo descubrí con mi investigación, que esta lucha no viene hace poco, esta lucha viene más o menos de unos 80, 90 años, que lo que nosotros hacemos es redondear discursos, nada más, que las consagraciones legales están ahí, pero los que tenemos que cambiar la visión no es tanto el escrito, el papel, sino la gente que lo está leyendo y la gente que lo está aplicando. Nosotros sabemos cómo es de importante eso, pero la diferenciación entre las teorías es lo que nos hemos gastado todo este tiempo tratando de deslindarlo. O sea, yo a veces siento como un acto desesperado tratando de justificar la protección del derecho fundamental a no padecer hambre. Cuando entendamos que cada derecho tiene una cualificación y tiene un sentido mínimo, ese sentido mínimo, ese es el que se consideraría derecho fundamental. Bien, para terminar, creo que lo haría mejor Borges. Madre antigua y atroz de la incestuosa guerra, borrada sea tu nombre de la faz de la tierra. Lo habla de un texto sobre el hambre, Jorge Luis Borges, 1964. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Olga Cecilia Restrepo y llamamos al atril al doctor honorable representante por Bogotá, Germán Navas Talero. Bien, queremos ya en este panel ya hemos abordado la perspectiva del desarrollo del proyecto desde lo nutricional, desde el aspecto de la potencialidad y productividad alimentaria de Colombia. Lo hemos abordado desde la propuesta de los programas institucionales, de las plataformas de diseño que hace, en este caso, ha hecho la Alcaldía de Bogotá, es decir, desde la política pública, que en
opinión de Eduardo Díaz Uribe, ha servido para extenderse a otras regiones del país. Ese es un principio importante. Toda muy buena política pública debe replicarse en otros escenarios de la región. Así como seguramente Bogotá enseña, podemos decir que Atlántico también enseña, que Santander enseña, que el Valle del Cauca enseña. De tal manera que vamos a tener que estar muy atentos a ir creando esa red de iniciativas y de gestiones que hacen las distintas regiones desde el ámbito gubernamental, pero también desde la iniciativa civilista. Todos en común, de alguna manera, interpretando lo que debe ser el derecho a la alimentación. Quisiera hacer una pequeña reflexión sobre los temas de la igualdad, sobre los temas atinentes a cómo se aplica también en muchos comedores y cómo se encuentran algunos errores de patrón cultural en algunos comedores dentro del proyecto que hemos conocido en la ciudad de Bogotá. Tal vez el año anterior, dentro del contexto de la construcción de los pactos de corresponsabilidad, encontraba una situación que para ustedes, amigos inclusores, operadores, no es ajena, y es que se cruzaba el servicio con los vicios del consumo cultural. En muchos comedores, el hecho de que las personas no estén acostumbradas a comer verdura hace que la verdura termine en los cestos del reciclaje del material orgánico. No creo que esté diciendo mentiras. O que, por ejemplo, un miércoles de ceniza, un operador sirve una ración de carne y sencillamente por tradición religiosa la gente rechaza la carne, ¿cierto? Y curiosamente, cuando les hablo del ejemplo de la verdura, es porque encontraba también en algún comedor a una bella pareja de vegetarianos que decía: ¿y dónde está el derecho? A la equidad, a la igualdad. Nosotros los vegetarianos, por tener un patrón de consumo cultural distinto, ¿qué hacemos? No tenemos derecho entonces a acceder a ese comedor comunitario. Creo que las variables y los contextos hay que empezar a redefinirlos, porque si hablamos de un acceso al derecho, necesariamente tenemos que hablar en términos también de equidad de esos patrones culturales que tienen esos ciudadanos y ciudadanas. Un saludo muy especial para las ediles Blanca Velandia de Bosa y Blanca Moreno de Puente Aranda. Igualmente para la Junta de Acción Comunal de Ciudad Bolívar y la Federación Comunal de Bogotá, para Lilia Garzón, Marisol Suárez, Hilda Pacheco, Humberto Oviedo, Rafael Camacho, Jorge Rincón. Todos ellos hacen parte del equipo de movilizadores del Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario. Igualmente para la Fundación Hambrunas y Gorditos, un saludo muy especial para la Asociación de Mujeres Unidas de San Rafael y para la Asociación de Defensa de los Derechos de los Niños del barrio Soratama. Gente querida, gente de base, gente constructora de país, héroes y heroínas de batallas sin nombre. Le damos la bienvenida al doctor Germán Navastalero. Él es miembro de la Comisión Primera, ilustre integrante del Polo Democrático Alternativo, repite Cámara el doctor Navastalero, a mucho honor por su inteligencia, por su capacidad de combate en la defensa del derecho constitucional. Creo que en la medida en que cada uno de nosotros se especialice y pueda construir una trinchera de inteligencia y de sabiduría, las cosas empiezan a cambiar en el país. Esta propuesta del Polo Democrático Alternativo hace parte de una revolución inteligente, de una revolución tranquila, de una revolución fundamental, de coherencias. Por eso que es importante que el doctor Navastalero nos haga ilustración
sobre, entre otras cosas, la diferencia, más allá de la semántica, que existe entre el derecho a no tener hambre o a no padecer